Muy buenas tardes, amigos de Radio María. Con ustedes, el diácono Roberto Polanco, una vez más, para presentarle su programa, Unidos en Cristo, una escuela de espiritualidad. Es un programa que presentamos cada jueves a las 4:30, hora del este, 3:30, hora del centro, por esta su estación, Radio María USA, y que está patrocinado por cada uno de ustedes que siempre están ayudando en las campañas de recolección de fondo de esta estación. En este programa presentamos libros clásicos de la espiritualidad de la Iglesia Católica y ahora estamos con el libro La subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz. Vamos a ponernos ahora en esa presencia del Espíritu Santo, pidiéndole a Él que Él sea nuestro guía, nuestro Maestro. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Amén. Bien, en este momento entonces nos adentramos al capítulo 4 del libro 2 de este hermoso libro espiritual de San Juan de la Cruz. El libro segundo, entonces vamos al capítulo 4. Y este capítulo nos habla cómo también el alma ha de estar a oscuras en cuanto es de su parte para ser bien guiada por la fe a la suma contemplación. Y así nos dice el acápite 1. Creo se va ya dando a entender algo, como la fe es oscura noche para el alma, y como también el alma ha de ser oscura o estar oscura de su luz, para que de la fe se deje guiar a este alto término de unión. Pero para que eso el alma sepa hacer, convendrá ahora ir aclarando esta oscuridad, o declarando esta oscuridad que ha de tener el alma algo más menudamente para entrar en este abismo de la fe. Y así en este capítulo hablaré en general de ella, y adelante con el favor divino iré diciendo más en particular el modo que se ha de tener para no errar en ella ni impedir a tal guía. Otra vez San Juan de la Cruz nos sigue presentando que nosotros entramos en una oscuridad para poder llegar a la luz. Y la oscuridad sería reconocer que somos débiles, reconocer que somos criatura, reconocer que Dios es la luz. Para llegar a Él tenemos que partir de ese reconocimiento. Y así dice el acápite 2. Digo pues que el alma, para haberse de guiar bien por la fe a este estado, no solo se ha de quedar a oscuras según aquella parte que tiene respecto a las criaturas y a lo temporal, que es la sensitiva e inferior de que hemos ya tratado, sino que también se ha de cegar y oscurecer también según la parte que tiene respecto a Dios y a lo espiritual, que es la racional y superior de que ahora vamos tratando. Porque para venir un alma a llegar a la transformación sobrenatural, claro está que ha de oscurecerse y trasponerse a todo lo que contiene su natural, que es sensitivo y racional. Porque sobrenatural, eso quiere decir que sube sobre el natural, luego el natural abajo queda. Porque como quiera que esta transformación y unión es cosa que no puede caer en sentido y habilidad humana, ha de vaciarse de todo lo que puede caer en ella perfectamente y voluntariamente, ahora sea de arriba, ahora de abajo, según el afecto, digo, y voluntad en cuanto es de su parte, porque es a Dios quien le quitará que Él no haga lo que quisiera en el alma resignada, aniquilada y desnuda, pero de todo se ha de vaciar, como sea cosa que puede caer en su capacidad, de manera que, aunque más cosas sobrenaturales haya o vaya teniendo, siempre se ha de quedar como desnuda de ellas y a oscuras, así como el ciego, arrimándose a la fe oscura,
tomándola por guía y luz, y no arrimándose a cosas de las que entiende, gusta y siente e imagina. Porque todo aquello es tiniebla, que la hará errar, y la fe es sobre todo aquel entender y gustar, y sentir e imaginar. Y sin esto no se ciega, quedándose a oscuras totalmente, no viene a lo que es más, que es lo que enseña la fe. Pues bien, en este acápite 2 nos sigue diciendo San Juan de la Cruz que tenemos que dejarnos guiar por la fe, ¿verdad? Y la fe es la que nos va a llevar al estado de unión con Dios. Pero para eso tenemos que quedar a oscuras. Y oscuras, vuelvo y digo, significa que nosotros reconozcamos que somos la nada, ¿verdad? Y que dejemos atrás todo lo que creemos que somos y dejar que Dios sea en nosotros. Por eso dice, se ha de cegar y oscurecer la parte que tiene cada ser humano, cada alma. Y entonces, en lo espiritual, en lo racional, en lo que creemos de superior, tenemos que transformarnos, tenemos que salir de lo natural para poder entrar en lo sobrenatural. Por eso él dice que ha de oscurecerse y trasponerse a todo lo que contiene de natural, a lo que es sensitivo y racional, porque así podemos llegar a lo sobrenatural, y es donde está Dios, para poder tener una formación o una transformación, mejor dicho, y una unión con Dios. Y entonces allí saldremos de nuestra habilidad humana y nos vamos a vaciar de todo lo que tenemos voluntariamente, dice, y perfectamente, para que podamos nosotros salir de abajo y llegar arriba y hacer la voluntad de Dios, porque va a ser Dios quien nos quitará todo lo que nos hemos llenado del mundo, y debemos llegar a Él desnudos de todas esas cosas que nos impedirán nuestra vida espiritual. Por eso dice al final de este acápite, todo se ha de vaciar, como sea de cosa que puede caer en su capacidad. O sea, hay que vaciarse de todo para poder llegar a Dios. Y entonces así vamos a tener las cosas sobrenaturales, y nosotros entonces entraremos como ciegos a la presencia de Dios, dejando que Él ilumine nuestra fe con su luz, ilumine nuestra oscuridad con su luz, y Él nos dé a nosotros lo que realmente necesitamos, y que haga de cada alma lo que Dios intentó hacer cuando nos creó. Por eso tenemos que entrar a la presencia de Dios a oscuras, para que Él con su luz nos vaya a señalar cuál es el fin para el que fuimos creados, qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Vamos a la capítulo 3, dice, el ciego, si no es bien ciego, no se deja bien guiar del mozo de ciego, sino que por un poco que ve, piensa que por cualquier parte que ve, por allí es mejor ir, porque no ve otras mejores, y así puede hacer errar al que le guía, y ve más que él, porque en fin puede mandar más que el mozo de ciego, y así el alma, si estriba en algún saber suyo, o gustar o saber de Dios, como quiera que ello, aunque más sea muy poco y disímil de lo que es Dios, y para ir por este camino fácilmente yerra o se detiene, por no quererse quedar bien ciega en fe, que es su verdadera guía. Así es, mis hermanos, ¿verdad? Este ejemplo que pone San Juan de la Cruz aquí es muy interesante. Si uno es ciego, pero ve, aunque sea un poco, uno va a querer ir por donde uno cree y no se va a dejar guiar por el lazarillo, el mozo de ciego, dice aquí. Es el lazarillo que nos va a llevar para acá o para allá. Entonces uno intentará decir, no, por ahí no quiero ir, o cosa por el estilo. Asimismo, cuando uno
cree que entiende la vida, cree que entiende lo que le rodea, cree que entiende la parte espiritual. Uno está queriendo hacer las cosas a su manera, pero si uno se hace ciego, es decir, entra en una oscuridad total, en el sentido de que no se agarra a nada de lo que cree, a nada de lo que piensa, sino que deja que Dios sea, como dice aquí, Dios sea en nosotros, ¿verdad? Que nos podamos mover, vivir, existir por Él. Entonces Él va a guiarnos de manera verdadera, porque ya no creemos que podemos guiarnos nosotros mismos. Y en el capítulo 4 dice, porque eso quiso decir también San Pablo en Hebreos 11:6, cuando dijo esta frase. Dice así, al que se ha de ir uniendo a Dios le conviene que crea su ser. Como si dijera, el que ha de venir a juntar en una unión con Dios no ha de ir entendiendo ni arrimándose al gusto ni al sentido ni a la imaginación, sino creyendo su ser que no cae en entendimiento ni apetito ni imaginación ni algún otro sentido, ni en esta vida se puede saber. Antes en ella lo más alto que se pueda sentir y gustar, etc. De Dios dista en infinita manera de Dios y del poseerle puramente. Isaías 54:4 dice, y San Pablo 1 Corintios 2:9 dicen así, dice que lo que Dios tiene aparejado para los que le aman, ni el ojo jamás lo vio, ni oído lo oyó, ni cayó en corazón ni pensamiento de hombre. Pues como quiera que el alma pretenda unirse por gracia perfectamente en esta vida, con aquello que por gloria ha de estar unida en la otra, lo cual, como aquí dice San Pablo, no vio ojo, ni oyó oído, ni cayó en corazón de hombre en carne. Claro está que para venir a unirse en esta vida con ello, por gracia y por amor perfectamente, ha de ser a oscuras de todo cuanto pueda entrar por el ojo, y de todo lo que se puede recibir con el oído, y se puede imaginar con la fantasía, y comprender con el corazón, que aquí significa el alma. Y así grandemente se estorba una alma para venir a este alto estado de unión con Dios, cuando se hace a algún entender o sentir o imaginar o parecer, o voluntad, o modo suyo, o cualquiera otra cosa, u obra propia, no sabiéndose deshacer y desnudar de todo ello, porque, como decimos, a lo que va es sobre todo eso, aunque sea lo más que se puede saber o gustar, y así sobre todo se ha de pasar al no saber. Así es, hermoso esto que nos habla San Juan de la Cruz. Nosotros necesitamos creer que Dios tiene algo mucho mejor que lo que hemos planeado, algo mucho mejor que lo que hemos anhelado, porque ni ojo vio ni oído oyó lo que Dios tiene para nosotros. Por tanto, se trata de dejar atrás los planes, de dejar atrás los deseos, de dejar atrás todo nuestro trazar el camino que nosotros querramos. Hay que dejar que Dios sea Dios, y Dios tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso dice él, no vamos a unir a Dios, pues conviene que creamos que Dios puede hacerlo mejor, ¿verdad? Y si nos vamos a unir con Él, no vamos a ir basado en nuestro entendimiento, ni a nuestro gusto, ni a nuestro sentido, ni a nuestra imaginación, sino que tenemos que creer y que Dios es el que sabe todo. Entonces ya no vamos a estar sujetos a nuestro entendimiento, a nuestro apetito, a nuestra imaginación, ¿verdad? Todo lo que en esta vida hemos ido construyendo, en lo que es la vida espiritual y en los anhelos materiales incluso. Todo lo que nos hace sentir y gustar tiene que quedar de lado, porque Dios tiene más cosas que darnos, que nosotros que desear. Por eso dice una frase por ahí, Dios tiene más que darnos que lo que nosotros podamos pedir. Por tanto, vamos a dejarle a Él
que Él nos lleve hacia esos paraísos que Él tiene destinado para cada uno de nosotros, porque no vamos a imaginarnos nunca todo lo que Él quiere darnos. Por eso, si el alma y el corazón no pueden comprender todo lo que Dios tiene, entonces dejémosle a Él, que Él quiere sorprendernos. Dios quiere sorprendernos a nosotros siempre, y tenemos que ir a su presencia desnudo inclusive de nuestros deseos, ¿verdad? De nuestra imaginación, de nuestra voluntad, de cualquier cosa que pueda impedir que Él nos lleve de la mano hacia lo que Él quiere. Y vamos ahora a la capítulo 5 antes de la pausa, y dice así: por tanto, en este camino, al entrar en camino, es dejar su camino, o por mejor decir, es pasar al término, y dejar su modo, es entrar en lo que no tiene modo, que es Dios, porque el alma que a este estado llega, ya no tiene modos ni maneras, ni menos se hace ni puede asir a ellos. Digo modos de entender, ni de gustar, ni de sentir, aunque en sí encierra todos los modos. Al modo el que no tiene nada, que lo tiene todo, porque teniendo ánimo para pasar de su limitado natural interior y exteriormente, entra en límite sobrenatural, que no tiene modo alguno, teniendo en sustancia todos los modos, de donde el venir aquí es el salir de allí, y de aquí y de allí, saliendo de sí muy lejos, de eso bajo para esto, sobre todo alto. Así es, en este acápite nos dice San Juan de la Cruz que vamos a ir por un camino, y tenemos que dejar nuestros propios caminos para ir por el camino que Dios nos tiene trazado. Tenemos que dejar nuestro modo de ver las cosas para que podamos entrar en el modo de Dios. Tenemos que poner nuestra alma alineada con el plan y la voluntad de Dios, para que no sea el modo nuestro ni a la manera nuestra, sino a la manera de Dios. Y entonces tenemos que dejar también nuestro entendimiento, nuestro gusto, nuestro sentir, ¿verdad? Para que el modo de Dios sea el que nos lleve hacia donde Él quiere. Nosotros solo tenemos que poner el ánimo para pasar de lo limitado natural interior, y entonces ese ánimo es poner en las manos de Dios para que Él sea uno en nosotros. Y entonces dice aquí que no habrá ningún límite sobrenatural, en el sentido de que Dios no tiene límites y Él nos llevará a donde Él quiera sin límites, ¿verdad? Entonces alguien dice por ahí, el límite es el cielo. Dicen por ahí los motivadores que quieren que la gente haga cosas, ¿verdad? Y llegue a hacer cosas extraordinarias. Pero aquí dice San Juan de la Cruz que no hay límite, porque en el cielo está quien no tiene límites y quiere llevarnos a nosotros mucho más lejos de donde podamos nosotros llegar por nuestra propia cuenta. Así es que si queremos ir muy lejos, vamos a dejar que todo lo que nos arrastra, todo lo que nos mantiene con los pies arrastrados en la tierra, todo eso lo dejemos para que Dios nos eleve como elevó a Jesús, como elevó a la Virgen, eleve a cada uno de nosotros mucho más allá de donde podamos pensar que podemos llegar. Bien, vamos a la pausa y continuamos después con el acápite 6. ¿Sabías que puedes llevar a Radio María a todas partes? Accediendo a nuestras redes sociales, puedes encontrar contenido, información sobre nuestros eventos, misas, desayunos marianos, retiros, peregrinaciones y seguir día a día nuestra programación. Síguenos en YouTube, Instagram y Facebook, Radio María Spanish, y sé parte de esta gran familia, difundiendo el mensaje de amor y esperanza a todas partes. Radio María, una voz católica siempre a tu lado. Seguimos con su programa, Unidos en Cristo, una escuela de espiritualidad
por esta su estación Radio María USA. Y vamos ahora a la capítulo 6 de el capítulo 4, en que estamos en el libro segundo de Subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz. Y en este capítulo segundo, esta capítulo 6 del libro segundo, nos dice así: por tanto, trasponiéndose a todo lo que es espiritual y naturalmente puede saber y entender, ha de desear el alma con todo deseo venir a aquello que en esta vida no puede saber ni caer en su corazón, y dejando atrás todo lo que temporal y espiritualmente gusta y siente y puede gustar y sentir en esta vida, ha de desear con todo deseo venir a aquello que excede todo sentimiento y gusto. Y para quedar libre y vacía para ello, en ninguna manera ha de hacer presa en cuanto en su alma recibiera espiritual o sensitivamente, como declararemos luego. Cuando esto tratemos en particular, teniéndolo todo por mucho menos, porque cuanto más piensa que es aquello que entiende, gusta e imagina, y cuanto más lo estima, ahora sé espiritual, ahora no, tanto más quita del supremo bien y más se retarda de ir a él. Y cuanto menos piensa qué es lo que puede tener, por más que ello sea, en respecto del sumo bien, tanto más pone en él y le estima, y por el consiguiente, tanto más se llega a él. Y de esta manera, a oscuras, grandemente se acerca el alma a la unión por medio de la fe, que también es oscura. Y de esta manera le da admirable luz la fe. Cierto que si el alma quisiese ver mucho más presto, se oscurecería cerca de Dios que el que abre los ojos a ver el gran resplandor del sol. Qué bello, ¿verdad? Entonces, San Juan de la Cruz nos dice que de manera espiritual se puede saber, y de manera natural también se puede saber y entender, y lo que el alma desea, ¿verdad? Y que todo deseo puede venir a aquello que en esta vida no puede saber ni caer en su corazón. Sí que en el corazón nosotros podemos tener ciertos deseos que ni siquiera sepamos de dónde vienen. Y es como lo que puso Dios en nuestro corazón para que podamos trascender, ¿verdad? Pero para eso hay que dejar atrás todo lo que es temporal y lo que nosotros gustamos y sentimos y que puede llevarnos a nosotros durante esta vida, es decir, orientarnos. Tenemos que dejarlo atrás para que podamos exceder todo sentimiento y gusto, ¿verdad? Y lo vamos a exceder porque vamos a dejar que sea Dios el que guste por nosotros, el que nos haga sentir su presencia. Y a través de eso vamos a quedar libres y a vaciarnos de todo pretensiones, ¿verdad? Es penoso cuando uno ve personas que están en el camino del Señor, en la iglesia, trabajando, pero que tienen deseos personales, deseos de grandeza, deseos de ser famosos, deseos de dominar a los demás, deseos de cuántas cosas, quién sabe. Y entonces todo esto es lo peor que puede haber en la vida espiritual, porque al final todo eso no viene de Dios y no nos lleva a Dios, sino que nos impide precisamente caminar hacia Dios, porque no dejamos que Dios ponga sus propios deseos en nosotros. ¿Qué es lo que Dios desea para ti? Lo más sublime, lo más grande. Por eso, lo que nosotros pensamos, como por ejemplo aquel joven rico que le dice al Señor, ¿qué debo hacer de bueno para llegar a la vida eterna? Pero él tenía su propio programa, y cuando Jesús le da el programa que Dios tiene para él, dejar todo, desprenderse de todo, entonces este joven, que era muy rico, un propietario, terrateniente, no quiso dejar nada, y por eso no llegó a lo sublime que Dios quería llevarle. Por eso dice aquí San Juan de la Cruz, tratemos en particular, teniendo por menos todo esto que creemos que es mucho,
no volviendo a pensar en lo que nos gusta, en lo que nos imaginamos, en lo que creemos que es bien espiritual. Tenemos que entregar todo eso y dejar que Dios, que es el bien supremo, ¿verdad?, nos guíe. Y entonces nosotros vamos a llegar al sumo bien, porque es Él, Dios mismo, el que va a guiarnos a nosotros. Y si llegamos a Él, tenemos que dejar que Él sea el que nos conduzca. Y por eso, al llegar a Él, que es todo luz, nosotros vamos a ver que somos oscuridad. Es decir, que estamos a oscuras, que todo lo que entendíamos es poco. Como Santo Tomás de Aquino, que fue una lumbre de nuestra Iglesia Católica en la teología, cuando pudo entrar en la luz de Dios, dijo que todo lo que había escrito era basura. Y sin embargo, lo que él escribió ha sido la iluminación más grande teológicamente que ha tenido nuestra Iglesia. Sin embargo, nosotros lo tenemos, ¿verdad?, como iluminación más grande, pero él en ese momento entendió que no, que esto era algo que no valía la pena siquiera, ¿verdad?, porque había visto la luz de Dios, que era mucho más. Entonces, así es que tenemos que llegar. En ese momento, él llegó a esa luz y vio que lo que él tenía era realmente toda oscuridad. Y esa oscuridad y luz para todos nosotros, que estamos todavía más oscuros. Pues así es este caminar hacia Dios. Como Él es luz, nosotros vamos a encontrar mucho más luz que la que tenemos. Y vamos a ver que estamos a oscuras cuando entramos en la luz de Dios. Capítulo 7 dice: por tanto, en este camino, cegándose en sus potencias, ha de ver luz, según lo que el Salvador dice en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 39. Yo he venido a este mundo para juicio, de manera que los que no ven, vean, y los que ven se hagan ciegos. Lo cual, así como suena, se ha de entender acerca de este camino espiritual, que el alma conviene saber que estuviere a oscuras y se cegare en todas sus luces propias y naturales, verá sobrenaturalmente, y la que alguna luz suya se quiere arrimar, tanto más cegará y se detendrá en el camino de la unión. Así es, si nosotros intentamos solo por nuestra propia cuenta adquirir la luz, o queremos iluminarnos a nosotros mismos, como se entiende en lo que es Nueva Era y todo eso, que la gente busca el camino de la iluminación por medios propios, por un camino que ha trazado otro ser humano. Allí no vamos a encontrar ninguna luz, solo oscuridad. Pero si dejamos que sea Dios el que nos dé esa luz, que sea el mismo Jesús que es la luz, que Él vino para que los que no tenemos nada, los que estamos ciegos, veamos, y para que los que se creen que ven se den cuenta que realmente están ciegos. Ese es Jesús, Él es la luz, y para eso vino a este mundo a iluminarnos, y nosotros tenemos que guiarnos por esa luz. Y vamos para el último acápite de este capítulo, que es el acápite 8. Y para que procedamos menos confusamente, paréceme será necesario dar a entender en el siguiente capítulo qué cosa sea esto que llamamos unión del alma con Dios, porque entendido esto, se dará mucha luz en lo que de aquí en adelante iremos diciendo. Y así entiendo, viene bien aquí el tratar de ella, como en su propio lugar, porque aunque se corta el hilo de lo que vamos tratando, no es fuera de propósito, pues en este lugar sirve para dar luz en lo mismo que se va tratando. Y así servirá el capítulo infrascrito como de paréntesis, puesto entre una misma entimema, pues luego hemos de venir a tratar en particular de las tres potencias del alma, respecto de las tres virtudes teologales acerca de esta segunda noche.
Así es, ya San Juan está anunciando que en el próximo capítulo, que es el capítulo 5, va a hablar de la unión del alma con Dios y cómo esta luz va a ir creciendo, ¿verdad? Nos va a ir llevando adelante hasta poder unirnos a nosotros con Dios en lo más íntimo. Por eso queremos siempre recalcar el título de este programa, que se llama Unidos en Cristo. No se refiere tanto a la unidad de nosotros como iglesia, un movimiento y otro, una persona y otra. Se trata de la unión de nosotros con el que vino para darnos la luz, unidos a Cristo, ¿verdad? Unidos en Cristo, con Él y en Él, como se dice en la misa. Ese es el objetivo de una vida espiritual, poder ser una en Cristo. Nosotros unir cada alma al alma de Cristo. Y entonces así, siendo uno en Él, estaremos también en el Padre. Porque ese es el propósito de nuestra vida espiritual. Por eso dice que eso nos dará mucha luz. Y nosotros vamos a ir buscando este propósito. Por eso a este capítulo 4 le podríamos dar el título de cómo dejar lo que nos impide la unión con Cristo, porque de eso nos ha hablado San Juan de la Cruz. Y vamos a terminar ahora deseándole a ustedes que Dios les acompañe, que Dios les ayude a seguir creciendo en su camino espiritual. Y será hasta la próxima en que estaremos en su programa Unidos en Cristo, una escuela de espiritualidad. Hasta entonces, Dios les bendiga.